Eduardo Suárez con nosotros. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Siempre un gusto. Saludos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Eduardo, bienvenido. Sí. Acá estamos con José Gerardo González de Barquisimeto, Estado de Lara, y conmigo, que ya me conoces hace un tiempito. Otra cosa, ¿no? Vivos y libres. Sí. Así es. Y bueno, y insistiendo como siempre. Bueno, quería que nos contaras un poco de la gremial de abogados y las defensas principales que están haciendo, el caso paraguayo, el caso de los mapuches, y también la cuestión de la defensa y la protección de los militantes que están por la solidaridad con Palestina, que ahora se constituyó recientemente o está en proceso de construcción y yo voy a participar, una especie de coordinadora de abogados de toda la Argentina por el tema de la persecución sionista. Vanina, sí. Bueno, básicamente la gremial de abogados tiene dos etapas, digamos. Una que fue la más gloriosa y la más duramente castigada también, que es la que se inicia hacia fines de los 60, principios de los 70, que serían generacionalmente nuestros padres, nuestros abuelos, digamos, ¿no? Generan la Asociación Gremial de Abogados, allá por el 68, 69, se consolida en los 70, Ortega Peña, Duarte, Sinigaglia, en fin, figuras muy... Mario Linde. Que forma la gremial de abogados porque estamos hablando de la dictadura de Onganía y de Lanusse, en tiempos donde además los abogados también eran muy perseguidos, castigados, y nace casi como una especie de sindicato, digamos, por eso se llamaba gremial, porque los colegios de abogados, igual que ahora, en general representaban a los grandes estudios jurídicos, a veces al Estado, a veces a las grandes empresas, y cuando los abogados eran perseguidos, represaliados, no los defendían. Entonces por eso por eso se llamaba gremial de abogados, ¿no? Básicamente está formado por abogados y abogadas que defendían presos políticos en esos años. Qué sé yo, digamos que la gremial de abogados produjo situaciones y acciones que a veces excedían el derecho. Digo, hoy se puede decir, pero la fuga de Trelew sin la gremial de abogados hubiera sido casi imposible, digamos, no sé quién lleva, trae los planos, las cosas, la infraestructura, en fin. Fugas como la de la cárcel del Buen Pastor en 75, en Córdoba, o la cárcel del Buen Pastor acá en Buenos Aires, donde ahora es un museo, ahí cerca de la Plaza Dorrego, en fin. La gremial de abogados fue muy prestigiosa, con abogados de mucho prestigio. Eso trajo como consecuencia una gran represión. Ya en tiempos del gobierno de Isabel López Rega, en tiempos de las 3A, bueno, Ortega Peña fue asesinado en ese periodo, y muchos colegas, y después al toque vino el golpe, y tenemos hoy casi 130 abogados detenidos, desaparecidos, muchos caídos en combate, muertos en los campos de concentración, y desapareció, digamos, ¿no? De manera que algunos de nosotros la recreamos allá por el 2009, más o menos, por ahí, 2009, 2010, muy poquitos, 4, 5, 6. Y desde entonces, con mucho esfuerzo, hacemos un esfuerzo sobrehumano para tratar de hacer y ser como esos colegas, como esos padres nuestros o abuelos que llevaron esa gloriosa gremial de abogados. Hacemos un esfuerzo, o al menos lo intentamos. Cuando nosotros recién aparecimos no era sencillo, en las épocas del gobierno kirchnerista, no era fácil que un preso en una movilización sea reconocido como preso, nos costó bastante. Cuando apareció el macrismo, el gobierno macrista, creo que ahí es donde la gremial tuvo, sí, los primeros años nos costó, pero creo que ya aparecido el gobierno macrista,
es donde la gremial empieza a alcanzar más su conocimiento y su apogeo, porque además el gobierno macrista produce situaciones como la muerte de Rafael Nahuel, la desaparición de Santiago Maldonado, inicia una ofensiva muy grande contra las comunidades mapuche, y entonces ahí es donde un poco la gremial empieza a aparecer con más conocimiento, ¿no? Durante mucho tiempo la gremial se especializó, entre otras cosas. En una época yo personalmente me hacía cargo de esas tareas, pero hoy hay colegas que saben mucho más que yo, que tiene que ver con el derecho internacional. Nosotros hemos defendido muchos compañeros y compañeras de otros países, de otras organizaciones, que cayeron en la Argentina, fueron detenidos en la Argentina y sometidos a juicios de extradición, vascos acusados de ser de la ETA, italianos acusados de ser de las Brigadas Rojas, peruanos acusados de ser de Sendero Luminoso, paraguayos, chilenos. En general, casi el 100% de esos casos los defendió la gremial de abogados. Y con eso, llamémosle pergaminos, empezamos a hacer pedidos también para dar una mano en compañeros y compañeras de países hermanos, ¿no? Básicamente Paraguay, es decir, lugares donde hay muchos conflictos. En Paraguay el conflicto principal es la tierra, ¿no? Después de la guerra de la Triple Alianza y de la guerra del Chaco, en Paraguay quedó diezmada y pasó con distintas características, pero una situación parecida a la Argentina, digamos. Su primera independencia fue tergiversada y el poder en Paraguay en los últimos 100 y pico de años lo ha tenido la oligarquía, y por lo tanto la tierra ha sido una disputa, a diferencia de Argentina o Brasil, donde la clase obrera, digamos, es el sujeto activo de un proceso de cambio, un proceso revolucionario, en el principio del siglo, los anarquistas, los socialistas, ni hablar el peronismo a partir del 17 de octubre del 45, ha sido la clase obrera industrial el sujeto activo de cambio. En Paraguay ha sido el campesinado, de manera que la lucha del campesinado ha sido muy fuerte, y hace 20 años apareció 2 o 3 guerrillas en el norte de Paraguay, guerrillas muy particulares, porque a diferencia de otros casos que conocemos, la Argentina, mismo Che Guevara, donde, digamos, un grupo guerrillero se asienta en un lugar determinado, las guerrillas en Paraguay son de campesinos del lugar, por lo tanto por eso es muy difícil derrotarla. Y la lucha ha sido sangrienta, y básicamente han hecho cosas que han sido de manual, como es golpear a los niños, digamos, ¿no? A los niños de los guerrilleros. Cosa que ha pasado, bueno, nosotros todavía buscamos 500 niños nuestros en la Argentina, que serían hijos de mi generación, digamos, ¿no? Así que todo eso nos ha llevado a la gremial a comprometerse mucho en las luchas. Básicamente creo que el 90%, en el caso de los mapuches creo que el 100% de las causas contra los pueblos originarios, las causas federales las lleva la gremial de abogados. Y en el caso de los presos políticos en la Argentina, durante el gobierno de Macri, ahora durante Milei, y algún tiempo también durante el gobierno de Alberto Fernández, también se ha cargado la gremial de abogados con eso, ¿no? Entonces hoy la gremial creo que, digamos, tiene un nivel de responsabilidad, ha incorporado chicos nuevos, compañeros y compañeras nuevas que entienden el derecho, entienden como nosotros el derecho, en el sentido de que nosotros somos una simple organización de solidaridad, no pertenecemos a ningún partido político, a ninguna organización, al Estado mucho menos, es decir, los recursos, no dependemos económicamente de nadie, pues los recursos los ponemos nosotros mismos, o los que juntan a veces. Hemos tenido apoyo de algunos sindicatos, docentes, ATE, para los viajes, para esas cosas, pero en general nosotros no tenemos, digamos, no es que nos financia alguien que nos puede orientar la política, digamos, ¿no? Ni siquiera la organización donde militamos algunos de nosotros, todos saben, yo milito en Convocatoria de Segunda Independencia, y la gremial no tiene nada que ver con Convocatoria, absolutamente nada que ver. Muchos compañeros, la gran mayoría no son militantes de Convocatoria. Entonces, bueno, llegamos hasta nuestros tiempos, hasta estas épocas donde la gremial también ha sido objeto de
de denuncia. La señora Patricia Bullrich nos ha denunciado formalmente antes de ser ministra, como un año antes de ser ministra. La derecha nos viene golpeando muchísimo, muchísimo. Pero bueno, acá estamos, en algunos casos soportando igual o un poquito menos que los que defendemos, pero acá estamos. Eso es en términos muy generales la historia de la gremial de abogados. Bien, sí, quedó bastante claro su origen y sus cometidos, que en eso hay una línea coherente entre la primera y la segunda etapa, ¿no? Te quería preguntar, que ya te mencioné, sobre la cuestión que pasa en otro lugar del mundo, pero acá se ha manifestado también, la persecución a militantes solidarios con la causa palestina, que ya hubo varios casos de juicios a legisladores, ¿no? El caso Godard, que todavía sigue, de Vanina Biasi, de una docente de La Pampa, de un juez de Mar del Plata, el caso de Cristian Díaz, donde ustedes participaron también. Bueno, ¿qué opinas de eso? Y de que estén por encima instituciones como la DAIA, la Embajada de Israel, del propio Estado Nacional y del propio Poder Judicial, ¿no? Sí, bueno, en principio lo primero que hay que decir es que con el advenimiento de este gobierno quedó claro que estamos hablando de un gobierno absolutamente ligado al capitalismo, pero sobre todo al sionismo, digamos, ¿no? Es un gobierno que sería como una especie de delegación del sionismo en la Argentina. Pocos casos ha habido como el de este gobierno, muy pocos casos, es decir, y ha habido casos, pero han sido un poquito más, como decían los romanos de la mujer del César. Tiene que ser honesta, pero sobre todo tiene que parecerlo. Digamos, hay países y estados que han tenido, por lo menos, han cuidado las formas, cosa que no ha cuidado este gobierno, aun cuando antes de ser gobierno, algunos de sus funcionarios. Entonces, igual antes de este gobierno ya venía una iniciativa muy grande, Mercoroto, saben la aparición de Mercorote en la Argentina mucho antes de este gobierno, en fin. Pero hay una iniciativa durante el gobierno en la provincia de Buenos Aires del actual ministro Scioli. También hubo una iniciativa muy grande del sionismo. Scioli mandó varias brigadas de policías de la provincia de Buenos Aires a entrenarse a Israel. El entrenamiento, todos ustedes saben, el entrenamiento de una fuerza de seguridad no es técnico. Es decir, si yo mando a alguien a entrenarse a Israel, no es lo mismo que mande a alguien a entrenarse a Cuba o a Corea, no es lo mismo. El que me enseña a armar o desarmar una pistola, la técnica puede ser lo mismo, pero atrás de eso viene siempre la ideología. Entonces está claro que hay una iniciativa del sionismo muy, muy grande en la Argentina que viene de un tiempo atrás. En ese marco, lo que sí ha habido durante la aparición de este gobierno, que pocas veces lo vimos, es digamos, como un gobierno paralelo, como una justicia paralela, encabezada básicamente en la DAIA y también en la Embajada de Israel. Los casos como los que vos mencionás son simbólicos, ¿no? Ha habido, como vos decís, algunos que son alevosos directamente, como el de Cristian Díaz, ¿no? Un muchacho que no tenía actividad partidaria, que no era un militante de ninguna organización y que lo único que era nada más que, digamos, solidario con la causa palestina, y el nivel de represión que siguió por parte de la Embajada de Israel no lo hemos visto nunca. Si se presentó el número 2 de la Embajada de Israel, el primer secretario, que es además jefe de seguridad. O sea, imagínense el cuadro que es ese chabón. Se presentó en una comisaría y dijo, ahí puede haber una actitud terrorista, investiguen, y la policía se puso a investigar antes que el juez lo autorice. Es decir, una actitud de violencia racial, digamos, ¿no? Denunciaron, bueno, está teniendo actitudes racistas, como si yo
ahora voy a la comisaría y digo, mi vecino me dijo negro de mierda, y el comisario se pone a investigar el racismo de mi vecino, ¿no? Bueno, es más o menos parecido. Los tipos lo que hicieron es terrible, le infiltraron, está toda la causa, no estoy inventándolo yo, le infiltraron un tipo en la fábrica donde trabaja, le infiltraron una mujer que alquiló como un departamento pegado a donde él vivía. Bueno, la cuestión es que lo detuvieron y estuvo casi 9 meses preso en situaciones muy complicadas, sin tener una sola prueba, sin nada de nada, y cuando lo soltaron, al poco tiempo se tiró abajo un tren, porque se mató, no es un compañero, no es un tipo que, digamos, que venía con una formación ideológica, era simplemente un solidario con la causa palestina, nada más. Es más, estaba estudiando árabe, qué sé yo, un tipo que no tiene nada, que era un trabajador que a las 6 de la mañana iba a la fábrica y a las 6 de la tarde salía. Bueno, hubo muchos casos así que la gremial tomó. El caso de Norman Brisky es alevoso. El caso de Norman Brisky es una cosa de loco. Repitió 3 veces Gaza levantando el Oscar, no, como es el Martín Fierro que le concedieron, y la DAIA le hizo una denuncia. Es decir, entonces el caso que defendió el turco Jalil de los hermanos Salomón es alevoso. Pusieron una bandera palestina en la casa, los hermanos Salomón se comieron como 3 meses en cana. Es decir, ha habido casos terribles, bueno, y entre ellos obviamente el de Vanina es una cosa que no se puede creer. El de Vanina es una cosa que no se puede creer. Una diputada electa que además tiene fuera, si para algo tienen fuera un diputado, es para hablar. Es decir, el diputado obviamente si comete un delito se le sacan los fueros y puede ir en cana. Pero si algo se le permite a un diputado es hablar y escribir. Lo de Vanina es espantoso lo que han dicho. Peor que incluso lo de Morales, es una cosa de loco, pero lo de Vanina ya es fuera de serie. ¿Y quién hace esto? La DAIA. La DAIA y a veces la Embajada de Israel, como el caso de Cristian Díaz. Entonces, sí, tenemos es como si fuera una fiscalía y un juzgado paralelo. Eso es lo que tenemos con el sionismo. Sí, Eduardo, y es claro lo que ocurre con el juez Rafecas, que supuestamente era un defensor de los derechos humanos y acá fue un sumiso de todas las presiones, o es un sionista confeso, una de dos. Sí, esto no nos sorprende mucho, porque Rafecas, al igual que han sido como especies de héroes para los organismos de derechos humanos y para algunas organizaciones de la izquierda en la Argentina, nosotros ya hemos vivido esto muchas veces. Lo hemos vivido con el juez Garzón, que ha sido un hombre que ha estado a la cabeza de la persecución al pueblo vasco, que ha estado presente en las mesas de tortura. Acá lo tenemos como un héroe, acá se le dio la ciudadanía argentina, qué sé yo. Bueno, ahora porque no hay guerra en el País Vasco y se puede decir, pero en un momento era un objetivo militar de la ETA durante muchos años. Pero si estaba a la cabeza de la persecución, un tipo que bancó a los grupos de exterminio, que eran los GAL, que eran como las 3 de acá. Bueno, y acá, cuando venía acá, daba conferencias sobre derechos humanos, bueno, muy parecido a lo que es el juez Rafecas. Pero para la gremial de abogados, por lo menos, no es una sorpresa, para nada, porque como decimos nosotros, el sistema capitalista es un sistema cruel, un sistema inhumano, uno de los sistemas más crueles en la historia de la humanidad, y en la etapa imperialista del saqueo, peor todavía. Por lo tanto, el sistema capitalista no puede tener leyes justas, ni constituciones justas. Es un sistema de explotación, no puede haber una diferencia entre la explotación y las leyes y por lo tanto los jueces tampoco. Los jueces tampoco pueden ser justos por más que sean buenos. Pero en el caso del juez Rafecas, como vos muy bien decís, Santiago, como muy bien decís, demuestra lo que son tipos que han tenido formación en Israel. No importa si es un doctorado o una licenciatura, han tenido formación en Israel. Y eso determina algunas cuestiones, no es una boludez, no es sencillo.
Es decir, el Estado, el ente israelí no viene a ofrecernos a nosotros formarnos allá. Entonces, el que se somete a eso, es que ya hay una formación, y de la formación a la pertenencia hay un paso importante, hay un paso chiquito. Bien, Eduardo, hoy estuvimos hablando de la cuestión de la comisión gremial, de los presos políticos, del comportamiento de los jueces. Bueno, otro día te vamos a invitar para hablar de tu agrupación y de la actividad política en general, de cómo te agradecemos mucho tu presencia hoy. El tema de los presos políticos para este programa es importantísimo y por eso entrevistamos a gente. A agregar una última cosita que tiene que ver con, no voy a extenderme, con las decenas de causas mapuche que nosotros defendemos, porque ahí también está el Estado de Israel presente y los grandes latifundios. Es decir, el tema de las causas mapuche tiene mucha relación con esta entrevista, porque tiene que ver con presos que están presos producto de la iniciativa que tienen los estados imperialistas y sobre todo los latifundistas. Bien, te agradecemos mucho, Eduardo Suárez, abogado argentino y dirigente político también. Te volveremos a invitar. Un gran abrazo. Un abrazo a ustedes también, un abrazo grande a ustedes y a la audiencia. Gracias, como siempre. Dale, Eduardo, un placer grande desde Venezuela, un abrazo fuerte. No olvidar nunca la Nueva Jerusalén al sur del país. Pendiente de ustedes todos. Abrazo grande, José. Abrazo grande. Saludos.